¿O cómo funciona la vida? Esta pregunta tan sencilla tan solo tiene respuestas parciales. Desconocemos muchas cosas a pesar de lo que hemos progresado. El hombre, los animales, las plantas, los seres vivos que se relacionan con el entorno contribuyen al desarrollo de la naturaleza y son una parte fundamental de ella. Las ciencias naturales nos ayudan a comprender los mundos mineral, vegetal o animal y sus comportamientos. La biología, la botánica, la zoología o el cuerpo humano forman parte del estudio de las ciencias naturales. Se cree que la vida comenzó a latir sobre la Tierra hace 4.000 millones de años, con los primeros vestigios de organismos e invertebrados blandos. Las plantas terrestres, los anfibios o los peces aparecieron hace 350 millones de años. Los homínidos apenas tienen 8 millones de años. Todo lo que ha ocurrido con la vida desde sus más remotos orígenes hasta hoy ha quedado escrito en el mejor libro, en la propia Tierra. Ella es la que nos ha transmitido toda su historia. Las hojas de este inmenso libro donde está todo escrito son los fósiles. Por medio de su estudio se han descubierto y se descubrirán muchas de las incógnitas de nuestro pasado como seres vivos y del hogar en el que vivimos, la Tierra. Si nos preguntaran qué es un biólogo, seguramente nuestra respuesta estaría muy relacionada con la idea de una persona con bata blanca, gafas redondas y pegado siempre al microscopio en su laboratorio. Podríamos pensar que es un mundo cerrado y ajeno al que nos rodea. Nada más erróneo, puesto que su ciencia, la biología, se dedica ni más ni menos que al estudio de la vida, algo que sabemos que no es nada fácil de definir. Todos los conocimientos que estos científicos han acumulado durante cientos de años han servido, en definitiva, para explicarnos mejor el milagro de la vida. Por eso, el sinfín de investigaciones puras en los laboratorios de los biólogos han tenido y tienen aplicaciones en la medicina. Sus conocimientos sobre microbios o los mecanismos de la herencia han contribuido a nuestro progreso. Detrás de las técnicas aplicadas al cultivo de las plantas y a la reproducción de los animales, o la alimentación controlada, seguro que siempre está un biólogo. Incluso cuando se piensa en dar soluciones en el futuro a los problemas de la alimentación de la humanidad, nunca se puede excluir las técnicas biológicas. La biología aplicada a la industria nos permite, por ejemplo, conocer la elaboración de muchos productos, como el vino, la cerveza, el yogur, el pan, el vinagre, etc. O producir algo que tanto ha ayudado a proteger la salud de nuestra especie, como son los antibióticos o las vitaminas. Vemos, por lo tanto, que es muy importante lo que nos aportan la biología y los biólogos. La biosfera es la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida y las relaciones de los seres animales y vegetales, por pequeños que sean. Es una enorme capa terrestre donde la vida procede a dotarse de uno de sus rasgos más singulares, la organización. El hombre, el árbol, una bacteria o un virus están químicamente constituidos por una serie de elementos y compuestos químicos con un parecido sorprendente. El hombre, el árbol, una bacteria o un virus están químicamente constituidos por una serie de elementos y compuestos químicos con un parecido sorprendente. Hasta tal punto que, por ejemplo, el virus del SIDA puede depositar su carga genética en una célula humana, infectándola. Para que tengan vida propia, estos compuestos deben agruparse y organizarse hasta alcanzar un alto grado de complejidad. Los organismos más pequeños que reúnen estas características son las células. La célula se divide en tres partes: la membrana, el citoplasma y el núcleo. Ninguna de ellas podría vivir aislada. Tienen que formar una unidad.
La membrana celular es una estructura que confiere individualidad a la célula y la relaciona con su entorno. A través de ella se produce el paso constante de agua, iones o diversas moléculas que son indispensables para su vida. El citoplasma está rodeado por la membrana celular y lo forma el material fluido en el que están inmersas todas las estructuras de la célula llamadas organelas. La más importante de ellas es el núcleo, que funciona como centro de control de la célula y donde se hallan las unidades de la herencia biológica, como los cromosomas, el ADN y los genes. La unión hace la fuerza. Lo que hace el hombre, primero lo hicieron las células. Aunque sea un ser vivo completamente independiente, la célula tiene sus limitaciones para defenderse y adaptarse al medio que la rodea. Sus posibilidades biológicas son realmente pocas si no se agrupa. La necesidad de actuar de una forma solidaria y comportarse como un solo individuo dio origen a las colonias celulares. Miremos ahora una parte de nuestra piel. Podríamos decir que es el revestimiento de nuestro cuerpo. Ella lo envuelve todo. Si pudiéramos descomponerla, veríamos que está formada por montones de células muy parecidas y que tienen una función específica. Son un estado superior a los conjuntos y se llaman tejidos. Los tejidos han sido desarrollados por los seres pluricelulares, tanto los vegetales como los animales. En los vegetales, el tejido protector desarrolla la función de proteger e impermeabilizar a la planta. El tejido embrionario ejerce sus facultades de desarrollo durante el crecimiento. El esquelético la sostiene y el conductor sirve de vía para la savia. En los animales ocurre algo parecido. Los tejidos de revestimiento protegen las partes internas del organismo. Por medio de las glándulas crean productos necesarios o eliminan las sustancias perjudiciales. Veamos cómo hacemos más completo al ser vivo. Con las células se han formado los tejidos. Con estos formamos los órganos. Y con los órganos, los aparatos. Y posteriormente los sistemas. Este proceso sirve para mantener la continuación de la especie por medio de las tres funciones elementales de los seres vivos: la de nutrición, la reproductora y la de relación. Entre las funciones de nutrición, la digestión transforma los alimentos que serán finalmente absorbidos por las células. Con el intercambio gaseoso, se captura el oxígeno del aire o del agua para incorporarlo al organismo. Los animales lo hacen a través del aparato respiratorio o la piel. Los animales, por medio de la sangre, y los vegetales con la savia, realizan la circulación con la que se transportan el alimento y los gases hasta las células del cuerpo. Otra función es la excreción. Todo aquello que resulta inútil para el organismo se desecha. La función de relación está más desarrollada en animales que en plantas. Con ella se establece contacto entre el organismo y el exterior por medio del sistema nervioso que pone en funcionamiento todo el organismo. Captamos los estímulos del exterior a través de los sentidos. Con la función locomotora, los animales se desplazan. Las plantas son inmóviles, pero realizan ciertos movimientos autónomos provocados por su crecimiento, por la luz o por contacto. La reproducción permite perpetuar las especies animales y vegetales. Si un hombre y una mujer tienen hijos, estos serán también un hombre o una mujer.
Los descendientes de un gato no serán otros animales, sino gatos. De esta forma, es muy fácil saber que lo que nace tiene las mismas características de quien lo engendró. Es la herencia biológica, conocida científicamente como genética. Las moléculas del ácido desoxirribonucleico, el ADN, contenido en los cromosomas, están compuestas de pequeñas partículas llamadas genes. Son los encargados de transmitir las características de unos seres a otros. Si nos fijamos en nosotros, pese a que somos de una misma especie, observaremos muchas diferencias. Unos son rubios y otros morenos. El color de los ojos puede ser diferente o el de la piel más oscuro o más claro. A veces ocurren cambios bruscos en la genética y se producen las mutaciones. Los cromosomas sexuales, los cromosomas X y los cromosomas Y, son los que transmiten la herencia sexual a la generación siguiente y algunas otras características ligadas al sexo. En el mundo existen millones de especies animales o vegetales diferentes. Si las observamos, podemos pensar que dos que son de la misma especie no tienen nada en común y otras de especies diferentes se parecen. A lo largo de la historia, el hombre se ha preguntado ¿a qué se podría deber esto? Es más, fruto de su interés por el conocimiento, quiso saber sus orígenes, no mediante las creencias, sino mediante la razón, intentando explicarse cómo nació la vida. Así se llegó a la teoría de la evolución de las especies. Por medio del estudio de los fósiles, las pruebas biológicas o las comparaciones anatómicas, se pudo llegar a la conclusión de que unas especies procedían de otras. Si se compara un elefante actual con un mamut del pasado, las similitudes son asombrosas. El hombre y el chimpancé podrían ser hermanos. Aunque han existido varias teorías, la que ha permanecido como incuestionable hasta ahora es la de Darwin, que demostró el proceso evolutivo basado en la selección natural de las especies. Los colores de una flor, la impresionante fortaleza de un árbol robusto, no están a nuestro alrededor únicamente para que disfrutemos de su belleza. Probablemente fue una de las primeras cosas con las que se sorprendió el hombre primitivo. Los vegetales tienen tanta importancia en el ecosistema que sin ellos no podríamos vivir. En el complejo mundo de los seres vivos están cumpliendo una función, la más importante, la de mantener el equilibrio biológico. La botánica estudia el mundo vegetal, tampoco es una ciencia moderna. Se puede remontar al siglo IV a.C., cuando Teofrasto de Lesbos realizó una clasificación de 500 especies vegetales. Sabemos que hay un gas indispensable para la vida, el oxígeno. El 21% del oxígeno de la atmósfera se calcula que proviene de un fenómeno que es exclusivo de las plantas, la fotosíntesis, también llamada función clorofílica y por la cual se realiza la síntesis de la materia orgánica que se incorpora a la savia, principalmente hidratos de carbono. La savia nutre posteriormente a todos los órganos de la planta. La fotosíntesis se realiza en todos los órganos vegetales dotados de clorofila, como los sépalos de muchas flores y los tallos verdes de la mayoría de las plantas. Además de la clorofila, en la fotosíntesis es necesaria la intervención de otro elemento, la luz, que junto con el agua y el dióxido de carbono completa el proceso. La fotosíntesis se realiza de día con la luz solar y de noche con luz artificial. Mediante ella se desprenden grandes cantidades de oxígeno y recoge de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono.
El mundo vegetal, mediante esta función, transforma sustancias inorgánicas simples y muy estables, como el dióxido de carbono y el agua, en sustancias orgánicas ricas en energía de la que se nutren todos los seres vivos, ya sea para formar una nueva materia viva o para producir energía. Por la noche, las plantas realizan un proceso inverso. Absorben oxígeno y desprenden dióxido de carbono. Las células animales y las vegetales tienen similitudes, pero también diferencias. Las características de una célula vegetal son la pared celular, los plastos y las vacuolas. Palabras difíciles, pero fácilmente comprensibles. La pared celular es una cubierta especial cuya función es dar consistencia a la célula con productos segregados por el citoplasma, fundamentalmente la celulosa. Los plastos se encuentran en casi todas las células vegetales. Se distinguen tres tipos con funciones diferentes. Los más importantes son los cloroplastos, que captan la luz solar mediante la clorofila y en los que se realiza la fotosíntesis. Algunos sirven para dar color a los frutos o a las flores. La función de las vacuolas es almacenar sustancias de reserva, como glúcidos, azúcares, y lípidos, grasas y productos de desecho de la célula vegetal. Las plantas se alimentan a través de los tejidos nutritivos. El tejido secretor de las plantas segrega ciertas sustancias como ácidos, resinas o gomas que podrían considerarse como la excreción de los animales. La parte externa de una planta también posee órganos con funciones específicas. Así, el tallo se encarga de sostener hojas y flores y transportar las materias primas desde la raíz a las hojas. Las hojas son como los pulmones de las plantas. Tienen elementos comunes entre ellas, pero pueden ser muy diferentes en su forma. Las raíces fijan la planta al suelo, absorben el agua y las sustancias minerales y almacenan las sustancias nutritivas. En el mundo de los seres vivos, la función básica es la permanencia de la especie. La relación con el entorno y la necesaria nutrición para seguir viviendo carecerían de mucho sentido si no existiera el interés por la supervivencia. El ciclo vital acaba con la muerte, pero antes se puede haber garantizado la continuación de la especie a través de la reproducción. Las plantas se reproducen por medio de dos tipos especiales de células, las esporas y los gametos. Las esporas son elementos reproductores capaces de crear otro individuo sin la unión con otra célula. Este tipo de reproducción es típico de las algas y de una parte de los hongos. Se propagan por el viento o por medio del agua. Existen plantas que dan lugar a otra semejante por simple fragmentación. Otras dan origen a un nuevo ser a partir de tallos o yemas. Cuando en la reproducción existe un ciclo sexual, los gametos, masculino y femenino, son los que al fusionarse forman un individuo nuevo. En las fanerógamas, las plantas que tienen semillas y flores, es la flor el elemento exclusivo de reproducción. La finalidad de la flor es convertirse en el fruto que dará lugar a la semilla, origen de una nueva planta. Esto ocurre por medio de la polinización, la germinación del polen y la fecundación. Observemos un perro pastor alemán y un lobo. Son muy parecidos, sin embargo son especies distintas. Comparemos ahora al pastor alemán con un schnauzer. Son muy diferentes, pero son de la misma especie. El perro y el lobo son de la misma familia, la de los cánidos, y del mismo orden, los carnívoros. Estas observaciones que hemos hecho no son más que una pequeña parte de las múltiples clasificaciones del reino animal. La clasificación de los animales, además, es una de las materias de estudio
de las que se encarga la zoología. La zoología estudia también las funciones de los animales, como la nutrición, la anatomía o la evolución de las especies. Los artrópodos son animales que tienen un esqueleto externo que los protege y patas articuladas. Pertenecen a los invertebrados porque no tienen espina dorsal. Entre los artrópodos existe un grupo que tiene 6 patas, los insectos, de los que se calcula que existen más de 1 millón de clases. Los insectos representan el 80% de las especies animales. Se adaptan de forma sorprendente y viven en todos los medios, ya sea el agua, el aire o la tierra. Con poquísimo alimento les basta para sobrevivir y muchas veces los consideramos desagradables y molestos. Pero cumplen su función como todos los animales. Aunque los más peligrosos puedan matar al hombre, transmitir múltiples enfermedades o arrasar las cosechas, como hace la langosta, la mayoría son completamente inofensivos e incluso beneficiosos para el hombre. Algunos insectos ayudan a la polinización de las flores, como las abejas, que además nos proporcionan la cera, la miel o la jalea real. Los hay que contribuyen a la mejora de las condiciones fértiles del suelo. Algunos nos libran de otros insectos dañinos, de malas hierbas o de plagas, como esta de langosta en la India que muestran las imágenes. Los insectos son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. Una babosa terrestre y una almeja pertenecen al grupo animal de los moluscos, aunque parezcan tan diferentes. Una constituye un rico manjar y del otro queremos deshacernos al instante. A este mismo grupo pertenecen otras 100.000 especies más que los científicos tienen clasificadas dentro de los moluscos. Con el paso del tiempo se han sabido adaptar a los diferentes ambientes y por eso se pueden encontrar en el mar, en la tierra o en aguas dulces. Los gasterópodos presentan una concha externa enrollada, aunque algunos carecen de ella o tienen una pequeña concha interna. Los bivalvos se adhieren a las formaciones rocosas y se alimentan filtrando las microalgas o el zooplancton que se encuentra en el agua. Los bivalvos presentan una concha de 2 valvas y grandes branquias que usan para respirar y filtrar el alimento. Otro de los grandes grupos de moluscos lo constituyen los cefalópodos, que tienen un manto en forma de saco y la cabeza rodeada de tentáculos, como el pulpo, los calamares o las sepias. Son depredadores y convierten en presas a crustáceos y peces pequeños. Hace 500 millones de años ya había peces en las aguas de los mares y los ríos. No tenían mandíbulas, ni escamas, ni aletas como los peces de hoy, pero sí tenían sus características distintivas como especie. De entonces a hoy, las especies han evolucionado hasta ofrecernos una gama tan amplia como sorprendente. Podemos encontrar unas 20.000 especies diferentes. Una de las características de los peces es la de vivir en el agua. Tienen el cuerpo cubierto por escamas de muy diferentes formas y nadan y se mueven en todas direcciones utilizando sus diferentes formas de aletas. Realizan su respiración por branquias, a través de las cuales consiguen el oxígeno del agua. La sangre del pez lo distribuye posteriormente por todo el cuerpo. Los peces pulmonados presentan sacos pulmonares, que son cavidades llenas de gas donde se realiza una función hidrostática. Los peces tienen también órganos sexuales para la reproducción. La fecundación es externa, ya que no existe cópula.
A medida que se deposita la gran cantidad de huevos que ponen las hembras, el macho los va fecundando. Existen casi 6.000 especies de reptiles registradas. La más numerosa es la de los lagartos, con 3.000 especies. La menor, el tuatara de Nueva Zelanda, con tan solo una. Es un auténtico fósil viviente. La piel de los reptiles está cubierta de escamas, lo que les permite mantener la humedad corporal y vivir en lugares secos. Tienen dificultades para mantener el calor interno. Por eso se los conoce como animales de sangre fría. La temperatura de su cuerpo cambia con la del entorno y puede alcanzar tanta temperatura como la de un mamífero. Para hacer la digestión necesitan temperaturas altas. Cuando el tiempo es frío son más indefensos, ya que se mueven lentamente. Las serpientes y algunos lagartos huelen con la ayuda de la lengua. Algunas serpientes son sensibles a las radiaciones infrarrojas. Las tortugas marinas, que pueden navegar distancias inmensas para llegar a la playa donde depositan los huevos, es posible que puedan detectar campos magnéticos. Un colibrí pesa aproximadamente 1,6 gramos y un avestruz 125 kilos, es decir, 80.000 veces más. Los dos son los representantes más pequeño y más grande de las aproximadamente 8.500 especies de aves conocidas en la actualidad. Hace 200 millones de años, mucho antes de la aparición de los primeros hombres, un animal pequeño, parecido al lagarto, comenzó a volar de árbol en árbol. La evolución de las especies consiguió que reptiles gigantes, como los pterosaurios, se convirtieran en voladores planeadores mediante sus alas membranosas. El cuerpo de las aves se ha ido adaptando en función de sus medios de vida y de las formas de conseguir la comida. Su pico es una muestra de ello, así como sus alas y patas. Los sentidos más desarrollados de las aves son la vista y el oído. Pueden distinguir los detalles más ínfimos o percibir sonidos inaudibles para el oído humano. Sin embargo, sus escasas papilas gustativas, apenas un centenar frente a los millares de ellas que posee el hombre, les impide apreciar con detalle los sabores. Los primeros mamíferos aparecieron sobre la Tierra hace 65 millones de años. Desde entonces hasta hoy, su gran adaptación al medio los ha convertido en seres con capacidad para desarrollarse en cualquiera de los elementos. Hay mamíferos que viven en los árboles y la mayoría caminan sobre la tierra. Sus extremidades se han adaptado al medio, de ahí su gran diversidad. Esta también se manifiesta en la forma de alimentarse. Algunos son herbívoros y los hay insectívoros, carnívoros y omnívoros. Para esta conquista del mundo, los mamíferos han contado mucho con sus sentidos. La piel de los mamíferos es una de las principales características de la especie. Cubierta generalmente de pelo, le sirve para poder adaptarse al medio, protegiéndose del frío o del calor. Considerados como animales de temperatura constante, los mamíferos tienen un desarrollado sistema nervioso y un complejo sistema respiratorio. Tienen un corazón con 2 aurículas y 2 ventrículos y respiran por pulmones. Con sus glándulas mamarias, las hembras proporcionan los elementos nutritivos necesarios para las crías tras su nacimiento. Nada mejor para conocer a los mamíferos que estudiarnos a nosotros mismos. El cuerpo humano es sin duda la máquina más perfecta que se conoce. Después de muchos años de investigación, su complejo mecanismo aún no ha sido totalmente desvelado.
Buena parte de las funciones del cuerpo humano son todavía una incógnita para la ciencia. Blancos o negros, gordos o flacos, rubios o morenos. Pese a las enormes diferencias en el parecido externo de los seres humanos, sobre todo entre razas, todos los cuerpos tienen rasgos comunes. La forma externa de un individuo depende del esqueleto, de la forma de los músculos, del grosor de la capa de piel, la elasticidad o flacidez de la piel, así como de la edad y del sexo de cada sujeto. El esqueleto es un armazón móvil compuesto por más de 200 huesos, la mitad de los cuales se encuentran en las manos y en los pies con sus correspondientes cartílagos y ligamentos. Aunque los huesos individualmente son rígidos, el esqueleto es extraordinariamente flexible y permite un amplio margen de movimientos. Sobre los huesos se insertan los músculos y gracias a las articulaciones, la energía muscular se convierte en trabajo. Las articulaciones pueden ser de distintos tipos según su grado de movilidad. El esqueleto, además, actúa como caja protectora de los órganos internos. El soporte óseo es la columna vertebral, que sirve también como protección de la delicada médula espinal. Los huesos están compuestos principalmente de calcio, fósforo y una sustancia fibrosa conocida como colágeno. Su cubierta exterior es compacta, mientras que el interior es esponjoso y ligero. La estructura ósea más compleja es el cráneo, cuya cavidad principal contiene el cerebro. Una simple sonrisa es el resultado del movimiento de un buen número de músculos. Los músculos son los responsables de realizar movimientos corporales tan diversos como caminar, enhebrar una aguja o sonreír. Además, dan forma al cuerpo y proporcionan calor y energía. Existen dos tipos de músculos claramente diferenciados. El primer tipo lo forman los músculos voluntarios o estriados, de color rojizo, que son controlados conscientemente. El otro grupo lo constituyen los músculos lisos, de coloración pálida, también llamados involuntarios, ya que no están controlados por la voluntad. El ser humano tiene más de 600 músculos que difieren en tamaño y forma, dependiendo del papel que cumplan. Los músculos están unidos a los huesos directamente o a través de los tendones. El sistema nervioso, junto al endocrino, lleva a cabo las funciones de control y coordinación del organismo, pero sobre todo, trata de relacionar el organismo con el medio que lo rodea. Para ello recibe e interpreta la información que proviene del exterior o del interior del cuerpo. Además, almacena esta información y proporciona las respuestas adecuadas.